Gracias por su presencia en vivo y por entender mi reclamo y exigencia casi de que se requiere una ampliación de lo que usted dijo al mediodía. Y esto es de enorme trascendencia para los ecuatorianos, más allá de que la mayoría de ellos estén disfrutando de un feriado. En los considerandos del decreto 492, la parte fundamental a la que se refirió usted dice que el artículo 150 de la Constitución de la República determina que en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República. Asimismo, establece que serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República las mismas determinadas para la presidencia de la República, las cuales, conforme el artículo 146 de la Constitución, son enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la circunstancia de fuerza mayor que llevó a determinar a ustedes que haya ausencia temporal de la vicepresidenta Abad? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Me alegra que tenga el decreto en la mano porque eso facilita el análisis. Y yo creo que las personas que seriamente o en rigor quieren expresar su descontento o incredulidad, dudas o lo que sea respecto al decreto, creo que primero tienen que leerlo. Usted ha dado en el clavo cuando cita el artículo pertinente, que es el 150 de la Constitución, que en efecto establece los casos en que el reemplazo por la ausencia temporal de la vicepresidenta lo ocupa un ministro o ministra de Estado. Primero, esta no es la primera vez que ocurre. En el decreto ejecutivo 457, y sí, se hizo exactamente lo mismo. Ante la ausencia temporal por el hecho de la suspensión temporal de la vicepresidenta, lo que se hizo es designar una vicepresidenta con la duración del tiempo de la ausencia temporal determinada por el sumario administrativo. Eliminado el sumario administrativo, vamos a decirlo así, por la declaratoria de la jueza constitucional, se restablecieron las cosas del estado anterior, recuperó las funciones la señora vicepresidenta Abad y nosotros emitimos el decreto ejecutivo 490. No, ustedes no le dejaron recuperar las funciones. Por supuesto que sí. Ustedes no la dejaron entrar a la vicepresidencia. No, pues eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con recuperar las funciones. ¿Desde dónde ejerce sus funciones? Desde la vicepresidencia, pues. La vicepresidencia. Ella le elimina la suspensión a la jueza, ¿verdad? No, señor, no, yo no voy a admitir eso como válido. Y en el momento válido de suspenderle la suspensión. No, señor. Déjeme aclarar. La suspensión, la restablece a las funciones. Déjeme aclararlo. Primero, el cumplimiento inmediato. Dejar sin efecto la designación de Saria Moya. Restablecer a la señora vicepresidenta e inmediatamente encargarle funciones de cumplimiento inmediato, claro, de cumplimiento inmediato. No vamos a esperar que en ese momento coja un avión para decir que está cumpliendo, pero el cumplimiento era inmediato con una fecha máxima de cumplimiento hasta el día 27. De que ella fuera a Carondelet. Eso, en cuestión de que de minutos, en el tiempo que se demoró Parece la rueda mentira, de prensa, pero esas minucias son claves y a esas apelan sus abogados. Ninguna minucia. ¿Usted ha visto la hora de emisión del decreto? Está expedido como una sentencia judicial que dice a las 14 horas, las 13 horas con 02 minutos. No. El decreto ejecutivo se emitió. Y si demora en la publicación del decreto ejecutivo, inclusive el decreto lo dice, que entra en vigencia desde el momento mismo de su expedición. Entonces es lo contrario, hubo una desobediencia de ella al encargo que le hicieron. Pero por supuesto, esa es la razón de la fuerza mayor, Carlos. Y ahora lo voy a explicar, porque hay varias cosas que apuntalan este argumento, para todos los constitucionalistas, lo que están analizando. Veamos, ¿lo dice el decreto ejecutivo por acaso? Ahora, la desobediencia obedece a una imposibilidad física. Yo me acuerdo haberle dicho, oiga, hasta el 27 de diciembre no se puede ir a Turquía, pues. Tenía que cumplir hasta el 27. No cumplió hasta el 27, no solo no cumplió hasta el 27, se ha presentado una situación de abandono del cargo, y ya se lo voy a explicar, porque 3 días después del 27 no se apareció. En su lugar, y lo dice el decreto ejecutivo, ella presenta una comunicación que dice, y lo leo, está citado en el decreto, el oficio número BPR BP 2024-0037-O del 27 de diciembre del 2024, dice: la señora María Verónica Abad Rojas informó al presidente de la República que desde el día de hoy, hasta el 3 de enero del 2025, ejerceré mi derecho constitucional y legal a tomar mis vacaciones, al haber laborado por más de un año sin hacer uso del descanso que me corresponde, lo cual fue notificado usted el día de ayer. Ya. Por lo expuesto, comunico a usted que dentro del plazo de los 30 días que establece la ley, se preparará responsablemente el traslado por el cumplimiento de funciones establecidas en el decreto número 490. O sea, ella cumple cuando quiere, primera cosa. Pero lo más grave de todo, ¿cuáles son las causas por las cuales la vicepresidenta podía, ella, tomar sus vacaciones si es que hubiera derecho o no tuviera derecho? Yo no voy a decir si lo tiene o no lo tiene, no me compete.
Lo que sí voy a decir es lo que dice la Constitución. Y ella, para hacer uso de esas vacaciones, ¿qué tenía que haber hecho? Y no lo digo yo, se lo reconoce en la Constitución y lo están diciendo todos los constitucionalistas. Tenía que haberle pedido licencia a la Asamblea. No de ella mismo darse las vacaciones y ella decir yo estoy gozando de las vacaciones. ¿Por qué? Porque además si pedía la licencia a la Asamblea, ¿qué pasaba? Estaba en un caso de ausencia temporal, pues. Y eso es lo que pretendía evitar con esta, ahora sí digo yo, leguleyada, con este rompimiento del ordenamiento jurídico, con este rompimiento de la Constitución. Entonces ella pretende torcer, desviar, como les gusta decir a algunos, estirar como chicle la letra chica de la ley o la letra ancha de la ley y aplicar como a ella bien le conviene la ley. O sea, esto de la doctrina en los actos propios, ¿no? De que en una parte me conviene y la aplico cuando me conviene, pero en otra parte cuando ya no me conviene ya no la aplico. ¿Dónde se establece que ella debe pedir licencia para vacaciones a la Asamblea? Es que es la ¿Cuál es única la forma norma que legal establece el que regula 146, pues, Carlos. Es la única forma que establece el 100. Pero por supuesto, si el presidente quiere irse de vacaciones, ¿qué hace? ¿Notifica a la Asamblea o pide permiso a la Asamblea? Es la única forma, señor, la única forma en que se procesan las licencias, las vacaciones, es a través de la licencia. Tiene que decírselo, porque ella si va a estar ausente, entonces viene la Asamblea, dice, y viene, opera el mecanismo del 150. Notificación y ni siquiera la notificación. Tienen que dársela, no se la pidió, no se la dieron, y ese es un caso que implica, una vez más, ausencia del cargo, incumplimiento, abandono del puesto, por donde usted lo vea, la señora no está ejerciendo sus funciones. Andrés Benavides le dice que no. Dice, ¿quién asesora al presidente de la República? ¿Lo tienen secuestrado con estos criterios jurídicos? No sé quién es él. Constitucionalista. Quien sea, no importa. Abogado. Lean la sentencia número 2-24-IC de la Corte Constitucional del Ecuador, párrafos 58-59, para que entiendan lo que es la fuerza mayor para que se repute la ausencia temporal del vicepresidente. No, señor. A ver. Aquí yo no voy a permitirle a cualquiera que venga a decir cómo se debe interpretar fuerza mayor y me van a sacar el concepto del artículo 31 del Código Civil y demás. O vamos a ver los actos de príncipe como se establecen en el derecho administrativo. Aquí a la señora se le dio un encargo a través de un decreto ejecutivo y ella ha rehusado a cumplirlo. Es más, ha dicho expresamente cómo ella pretende cumplirlo, estableciendo una diferencia, ella, de la ley de servicio exterior versus la ley de servicio público. 30 días tiene cuando no le aplica, porque no es un cargo permanente, sino es un encargo temporal y específico de consejera, etcétera. Está explicado en el decreto. Y el decreto Perdón, dice, si el encargo era ilegal, o sea, si el gobierno le está dando un plazo menor para trasladarse, según lo que para ella aplica, que es la ley del servicio. Eso es lo que ella quiere decir. Si era ilegal, ¿ante quién lo debía ella arguir o probar o pedir que se reconozca? Yo no le voy a dar a ella la receta de qué es lo que ella cómo ella tendría que defenderse en ningún caso. Para mí el decreto ejecutivo es completamente legal y constitucional. Y es tan legal y constitucional es que ella no ha podido impugnarlo. Lo que ha tratado es, de una manera, insisto, torciendo el derecho. Me tomo vacaciones sin autorización de la Asamblea. No le pido la licencia y en 30 días cumplo tu decreto. Digo yo cuando quiero cumplir. Y el presidente, 147 numeral 4, o numeral 1 me parece que es el primero obligado a hacer cumplir la Constitución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que este incumplimiento deriva. ¿Por qué se quedan en el mero reemplazo si ella eso, incumplió Carlos? eso? Yo no veo ninguna otra sanción. Solo han puesto... ¿Acaso el decreto ejecutivo es para sancionar? Entonces se han tomado otras acciones. Ya está la señora denunciada en fiscalía y tendrá que ir a responder allá por el acto del incumplimiento. Denunciada esto es por si es que no estamos Esto es que no orden. estamos frente a un delito flagrante o un delito continuado. Pero esas consideraciones yo no las voy a hacer aquí, le competen a la Fiscalía, que es el ente que tiene el ejercicio de la acción penal. Se llamaba ese delito continuado. Para explicar, pues no vamos a entrar en esos detalles ahora mismo. ¿Cuándo ha puesto esta denuncia ante la Fiscalía por esto? Eso está puesto desde hace un par de días, desde que nosotros consideramos que se configuró desde que el incumplimiento. ella desoyó el decreto. O sea, Carlos, el 27 se venció el plazo. Sí, y inclusive, como he dicho, el 27 se incumplió el plazo. 3 días después está en abandono del puesto. Nadie está considerando eso, ¿no? O sea que ella viene y dice en un oficio que hace público, no, yo voy a cumplir así, asado y cocinado, torciendo, cojo la letra de que sí me gusta, cojo de aquí un artículo, cojo de acá la mitad de otro artículo, hago todo un popurrí y ahora sí, estoy en una situación de cumplimiento. No, señor, se creó la fuerza mayor
estamos llenando un vacío y lo que ha habido es la misma receta que se aplicó ahora, que se aplicó cuando al señor Glass le dictaron prisión preventiva y designaron a la señora Vicuña, la misma receta del 150 que antes fue buena, es la misma receta que se está aplicando ahora. Entonces, que no me vengan a decir que la Corte Constitucional ha dicho algo, no ha dicho nada. Cuando fue el decreto ejecutivo 457, la misma Corte tampoco lo declaró inconstitucional. Entonces, que me digan cuáles son los remedios y dónde están pues las autoridades competentes para poder decir que esto está bien. Declararlo si alguien emprende. Ya lo hicieron y lo negó. ¿Lo plantearon? Por supuesto que sí. En el caso anterior. Ante la Corte Constitucional presentaron una demanda de inconstitucionalidad no de ese decreto ejecutivo y la Corte lo negó. Que a juicio suyo es igual. Del de ahora, del 457, del anterior. Del de ahora, ya obviamente no, porque recién ya lo hicieron, Carlos. Okay. O sea, si usted me pregunta a mí, ya ha habido un análisis de la Corte que ha santificado que el artículo 150 se interpreta de esta manera y que se ha aplicado también en otras ocasiones y que ha habido la designación temporal de un ministro en el cargo de vicepresidente. Ya vamos a ir a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Aquello de que a juicio de ustedes el presidente no está obligado a pedir licencia, según nos dijo Mediodía. Pero antes, Ramiro García Falconi, penalista. A él sí lo conozco. No hay ausencia temporal de la vicepresidenta, se encuentra plenamente en funciones. En ese contexto, Noboa no puede designar reemplazo. Lo que sí puede pasar es que la Asamblea, en uso de sus funciones, posesione a Abad como presidente el 7 de enero y se arme el quilombo. El golpe de Estado. Ese es el golpe de Estado en dos tiempos. Lo primero que quieren hacer es establecer en la Asamblea, y se lo digo, Carlos, y lo advierto a la ciudadanía. ¿Golpe de Estado? Sí, señor. ¿Tiempos? Sí, señor. Primero. O sea, la Asamblea, que tiene la potestad de darle licencia, quiere darle licencia sin que ella la haya pedido. Quieren licenciarlo al presidente obligatoriamente bajo el criterio trasnochado de que ellos pueden darle licencia a ellos y a los asambleístas que ni siquiera han pedido porque se han inventado que el artículo 93 es tan obligatorio del Código de la Democracia, que ellos mismos por sí y ante sí le tienen que dar licenciando al presidente y obligándolo al señor presidente a tomar una licencia, ellos por resolución, y después sentar a la señora vicepresidenta Abad, como parece ser el sueño húmedo de toda esta gente. ¿Eso quieren hacer el lunes cuando se reinstalen? ¿Perdón? ¿Eso quiere hacer la Asamblea? Lo quieren hacer cuando quieran, si ellos manejan los tiempos. Presiden la Asamblea Nacional. Hasta pueden reunirse lo pueden hacer a través del CAL. Virtual. Sí, señor, lo quieren hacer como a través del CAL, lo querían hacer esta mañana, lo van a seguir queriendo hacer. Revise lo que está pasando en la Asamblea Nacional. ¿Es en serio? Pero, Carlos, esto es lo que estamos viviendo. ¿Esa barbaridad? Lo que pasa es que quieren hacer? Sí, señor. Eso es lo que quieren hacer. Y eso es lo que tenemos que advertir a la ciudadanía.Ese es el caballo de Troya que pretende meter. Esa es la conjunción, el ariete que tienen para usar a la figura de la vicepresidencia, porque se usan mutuamente. ¿Me explico? Entonces ahora, a través de la vicepresidencia, primero el primer paso es declarar la obligatoriedad de la licencia ellos, licenciar al presidente, y perdóname que lo diga de esa manera, y después sentar a la señora vicepresidenta. Y ya por ahí han dicho, va a ir una comitiva de asambleístas a posesionar a la señora. Ya un paso previo lo pretendieron dar como a través de las juntas pabelianas, metropolitanas o como se llamen de protección de mujeres ante desnaturalizando, por supuesto, este tipo de instituciones del municipio de Quito para sacarlo al presidente de ahí, dictándole una boleta de auxilio. ¿Puede creer usted? Y como ustedes ven venir eso, ¿se limitan a denunciarlo? O sea, Carlos, esto es lo que se viene. Nosotros estamos actuando en democracia. Estamos actuando con la Constitución en la mano. ¿Sabe lo que hizo Lo que no dice Ramiro García, quien conozco y respeto, es que se ha operado pues el caso de fuerza mayor. Analicemos en detalle eso. Vamos a eso. Por supuesto. Primero, lo que le decía, lo otro. Usted dijo, no es obligatorio que pida no lo es. licencia. Y a la vez se basa en el famoso dictamen de la Corte Constitucional del 2010, donde estableció que cuando se produce una elección consecutiva de quien solo está completando el periodo presidencial de otro, eso no es una reelección. Correcto. Pero dice el dictamen, y lo leímos la última vez en una entrevista con usted, verá a su manera, que es no solo para efectos de cómputo. No, señor. Ahí lo dice el texto. A ver, Carlos. Para efectos de cómputo. O sea, no caigamos en esa trampa. Usted advirtió ahora, ojo, si los asambleístas salen con en su cara lo leyó Jorge Alvear y dijo esta expresión, ¿es el todo o el nada? Correcto. Aquí no hay que medias tintas, repito, la doble moral, el doble discurso, el agarrar la partecita aquí que sí me conviene y desconocerlo acá. Esa sentencia de la Corte Constitucional que interpreta el 148, el artículo de la denominada muerte cruzada, dice en el 2010 que para todos los efectos y para lo que se analiza en ese momento, no puede ser reelección. No, ninguna parte dice, no, es que solo es para el tema del cómputo, no tiene que ver con la campaña. No está hablando de nada de eso. Tampoco dice que es para todos los efectos, se entiende que así es jurídicamente. Y el artículo 93 del Código de la Democracia, que establece sí la obligatoriedad
de pedir licencia para los casos de reelección, no aplica en este caso porque ya la Corte ha dicho que esto no es una reelección. Y repito, si lo quieren entender como una reelección, entonces vayan viendo y poniendo barbas en remojo todos los asambleístas que se estarían religiendo, entre comillas, por 3 periodos, por tercer periodo consecutivo, que esas consecuencias son muchísimos, harto más graves. La más grave de sus observaciones. Usted les recordó casi al final de la conferencia de prensa que vayan viendo que hay lo que están varios haciendo. asambleístas Sí, que sostienen esta tesis de que él debe empezando pedir por la licencia, presidencia de la Asamblea. y eso aplica a muchos de ellos que fueron elegidos del 2021, Repito, empezando volvieron por la a ser Asamblea elegidos de del la presidenta de la 2023 y estarían incursos en una prohibición legal de ser candidatos del 2024. ¿Por qué entonces decir, no, es que solo para aquí, ya no para acá? No, la Constitución ya quedó interpretada de manera obligatoria a través de esa sentencia en ese caso. Por lo tanto, va a mantener el presidente presidente su decisión de no pedir licencia. Carlos, ¿cuándo el presidente ha dicho que no va a pedir licencia? Lo que hemos dicho, y repito... Usted dijo que no es obligatorio pedir licencia, ergo no va a pedir señor, licencia. No, señor. Lo que hemos dicho y defendemos como principio es que eso que quieren decir que el artículo 93 es obligatorio en este caso no lo es. Y lo que he dicho hasta el final, y repito, es que el único que va a decidir cuándo será y si la toma y en qué manera también, Carlos, porque aquí dicen, no, es que tienen que licenciarlo el mes completo. No, señor, el presidente está gobernando en medio de un país que está sumido en un conflicto armado interno. Está sumido en un conflicto armado interno. Aquí lo que nos interesa es gobernar para los 18 millones de ecuatorianos, no para tratar de dejarle el puesto libre. Usted dejó en efecto abierto... Y el presidente tendrá que decidirlo en el momento. Usted dejó abierta esa posibilidad otra vez en la conferencia de prensa hoy día. Lo que dejó en claro fue que no es obligatorio pedir licencia. Sí, señor. Ya, pero dejó abierta la posibilidad de que en efecto el derecho pida licencia. Y la posibilidad, sí, señor. Okay. El presidente tendrá que decidirlo. Lo que ahora sí queda claro es que en el eventual caso de que el presidente así lo decida, quien sube y quien asume ya no será la señora Abad, sino que será la señora Saria Moya. Por los dos lados están blindados de que Verónica Abad no asuma la presidencia. Siempre le dije, si él pide licencia, asume la otra. Si él no pide licencia, está la otra. Es decir, me refiero a Saria Moya, disculpe la forma en que la aludo, como vicepresidenta encargada. Ok, vamos al evento de que no pida licencia por las circunstancias que acabamos de anotar. No se mete en problemas más graves, como cualquier acto que haga pública, aunque no sea campaña, sea interpretado como campaña, y los usos que haga de recursos públicos, aviones para trasladarse, Fuerzas Armadas para protegerlo, sean vinculados como uso de recursos públicos para hacer campaña? Repito, el artículo que establece el tema de la reelección y la obligatoriedad de la licencia, ya sabemos que no aplica aquí. Lo otro es una discusión de forma, usted mismo lo analizó en un programa esta semana, me parece hace 2 días, con Jorge Alvear y algunas otras personas, donde establecían inclusive cómo se cogía el avión presidencial para irse a 3 lugares al mismo tiempo, hacer campaña y todo. Yo no estoy en la cabeza del presidente, lo que sí sé es que el presidente hará lo que tenga que hacer con la Constitución y con la ley en la mano, gobernando un país que se encuentra en un conflicto armado interno. No nos olvidemos de eso. Aquí no podemos permitir, como se ha querido, fabricar narrativas donde pretenden poner a las Fuerzas Armadas en el mismo andarivel donde ponen a los grupos de delincuencia organizada, donde pretenden sentar a una vicepresidenta a la fuerza a través de un golpe indirecto de Estado. Eso no es lo que vamos a permitir. El presidente va a gobernar porque esa es la voluntad de los ecuatorianos expresada en la urna hasta el último día y vamos a ver si después él, en su derecho a ser elegido, vuelve a gozar de la voluntad popular en su primer periodo. ¿Cuál de las dos opciones él va a escoger o no lo puede decir? Es que solo depende de él, Ya Carlos. sé que solo depende. Le pregunto si usted en verdad no lo sabe. No, yo no puedo decir yo sé que lo no que puede él decir. no ha decidido. No lo ha decidido todavía. Él tendrá que decirlo, Carlos, repito. Yo siento que hay esta fuerza por obligar a decir, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Hasta el 5 tenemos pero para sí decirlo. entiende la importancia y la gravedad Absolutamente, de este asunto en cualquiera de los dos sentidos. Si él no decide no pido licencia por XB motivo, aquí está, este es mi soporte jurídico, como si decide, a pesar de que no estoy obligado a pedir licencia, voy a pedir licencia y ahí supongo que es y no hacer campaña. A ver, si le entendí. En las hipótesis, porque me quieren llevar... Sí. Ese estuvo bueno. A ver, okay. Si usted me dice, si el presidente va a hacer campaña, él decidirá si lo hace. Si toma licencia o no toma licencia, él decidirá lo hace. Lo que sí va a hacer es gobernar. Y él es un presidente de calle, de territorio.
Ok. Y está gobernando y así lo seguirá Usted me haciendo. acaba de responder. Entonces, si va a hacer eso, es definitivo que no va a pedir licencia y se corre el riesgo de que los actos de gobernación sean confundidos con campaña, aunque respire. Cualquier cosa va a ser confundido con campaña. Todo, Para esta cualquier cosa, oposición. cualquier Si están cosa. armando lo que quieren armar en la Asamblea, que usted acaba de denunciar Carlos, y hay cosas describir aquí. peores. Hay cosas peores que usted mismo conoce. Intentos de asesinatos de privados de la libertad, que son capitales en esta guerra o de guerrillas que se está Sí. manejando. No les importa ni siquiera la vida, no les importa si asesinan al que ¿Es en tengan que serio asesinar. entonces que han recrudecido los intentos de dar de baja a Jorge Glass para achacarles la culpa a ustedes? A mí no me extrañaría eso, pero lo que sí puede ser es que como Estado se ha redoblado el tipo de seguridad para evitar cualquier tipo de cosas, porque no nos sorprendería que lleguen hasta esos Ya, y extremos. no contribuye también a eso el elemento de que han llevado 16 miembros de la FAE detenidos a La Tacunga, donde están grupos criminales organizados detenidos también ahí, que pueden acabar con cualquiera de ellos, y hay algunos testigos fundamentales ahí que todavía no han contado el detalle de lo que pasó. A ver, Carlos, eso que usted acaba de decir también es una cosa que a mí me preocupa mucho y la abordé esta mañana, al mediodía. Como usted habrá visto, el Estado, el Ministerio de Defensa, procuró en todos los casos transparencia, que se rindan cuentas, que la justicia pueda hacer su trabajo, colaboró, fueron a rendir versiones y hasta en el día de la audiencia los señores estuvieron sentaditos los 16 en la sala de audiencia, cosa que no pasa nunca. Yo quisiera saber si en el caso AAA estuvieron sentados los señores ahí, o si es que hubieron 500 formas de dilatar las audiencias para impedir la acción de la justicia. Ya después vamos a hablar sobre eso de otra forma. ¿Sí entiende usted por qué era vital que venga, no? Sí, está bien. Yo por eso vine, porque no me dé recreo, pero igual aquí estoy. Es que no lo hay en este periodo. No sé si ustedes se reelijan el próximo año, ya veremos. No, que no las es reelección, circunstancias no es reelección. Van a ser sí, no sé si ustedes ganen las elecciones, tienen razón. Sí, Ya, yo creo que vamos a ganar en primera vuelta. Está pero ahí, eso es otra también, cosa. ¿me dice en serio? Sí, claro. Ya se pasaron los inocentes el 28 de No, diciembre. señor. Yo le digo, yo creo que... Porque en este momento ya no le escucho ni a usted ni a nadie hablando del cumplimiento de la palabra del presidente, que ya no hay cortes. Decían, no, que el 27, todo el diciembre no iban a haber cortes y ahora en enero llevan a haber. No veo los cortes. ¿Pasó el problema? Ahí está la gestión. No. Hubo gestión. Se vencía el 20 de Hubo gestión. diciembre y Hubo para el gestión. 20 todavía hubo cortes, pero lo que ¿Por pasa qué es hubo los cortes? porque lo Y no hablamos del sabotaje. Colombia va, sí, claro. Ya, claro. ¿Quién Entonces es el que hablemos más del ha sabotaje. denunciado sabotaje? Ya, bueno, pero ahí están las denuncias en fiscalía. Ok. Ahí están las denuncias Ok. en fiscalía. Ahí está lo que se está haciendo. Entonces, sin hablar del tema energía, Pero estamos sin con- hablar estamos- de que le pagamos a Solca, Carlos, estamos sin contentos hablamos de esa las deudas vaina. sociales, de todo lo que se hace, porque ya nadie No nadie le hace pagaron eso. a todos Solca. Puerto Bueno. Viejo le deben Sí, Carlos, todavía. pero si yo veo las noticias en cualquiera de los diarios, yo veo esta noticia en gigante, se pagó a Solca una chiquitita. Porque claro, es que eso no hace noticia, es que el presidente ¿Usted haya hecho también la va a entrar al gestión. grupo de que se siente incomprendido y maltratado por la prensa? Jamás, pues si estoy aquí yo primerito con ustedes Sí, claro. y voy con todos los medios, como Ok. hoy día estuve en rueda de prensa con todos. Ok. Lo que digo es, ya pasaron ciertas cosas, entonces ahora solo vemos y se fabrican nuevos enemigos, nuevos escándalos para seguir tirándole piedras Y ustedes al lo permiten gobierno. cuando no dan las explicaciones No, oportunas. se dan las oportunidades. Pero lo que pasa es que uno no puede estar parado cuando tiene, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, que es muy lamentable y que ratifico la nota de pesar que he dado a los padres de los niños fallecidos, lamentablemente fallecidos, asesinados. Lo que vemos es cómo todo lo ponen en el mismo momento y cómo, repito, pretenden enlodar la guerra contra el crimen organizado para de algún modo Así es el correísmo. desmoralizar a las Fuerzas Armadas. ¿Le sorprende? Y buscar, no, a mí no me sorprende. Ok. Y buscar que se acabe el conflicto armado interno para que vuelva toda la violencia, para que vuelvan Desde luego. las mafias. No, eso no lo vamos a permitir. Ellos van a dejar pasar Eso la no droga lo que les vamos a conviene a permitir. cambio de tener una tregua con ellos como hicieron en la vez anterior. Sí, por eso es que nosotros estamos enfrentando todo lo que tenemos que enfrentar, porque no estamos nosotros en connivencia con ninguna de estas mafias. A ver, pero estábamos en la preocupación Vamos, suya vamos. también de que los militares vayan a la Tacunga. Sí, lo que decía es que eso lo hemos tomado con enorme responsabilidad. La disposición del juez fue dejarlos en un centro de detención provisional, si mal no me parece, porque él entiende, y yo celebro esa posición garantista del juez de garantías penales, de ver por la seguridad de los 16
militares que están con prisión preventiva y sobre quienes tienen el derecho a la defensa y quienes tienen su presunción de inocencia intacta. Entonces, ¿no deberían ir a cuarteles más bien? No, ellos tienen que estar en centros de privación de libertad. Pero centro de detención provisional, dijo Sí, usted, señor. que no es lo mismo que la cárcel de la Tacunga. No, señor. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es ponerlos en el lugar donde podemos tener mejor resguardo de ellos. Correcto. Eso ya es competencia del SNAI y también hay protección de derechos y yo quiero darle a las familias pero de me los quedo presos. tranquilo, no se van a la Tacunga. A ver, exactamente a dónde se van en este momento, creo que hubo una orden, después el SNAI está porque hasta ahora viendo ellos a dónde los está asesinos llevando. no son. Por supuesto que no. Objeto, eso dejémoslo claro. Objeto de atropellos y excesos absolutamente han sido. Ellos están corresponsables de lo que ha sucedido son. No, señor. Pues tampoco. A ver. Eso es con pruebas, Carlos. Eso es si con la pruebas. relación que ellos admiten mismo ¿Y de si los se rompió el hechos, curso causal? Yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos al revés. Yo en este momento me los levanto. detuvieron, los llevaron a un retén policial, no. Déjeme ponerle a mí un Los ejemplo. llevaron a flagrancia a la fiscalía, no. Los dejaron cerca de su base en Taura botados. Eso es materia del proceso que se ha abierto hoy, la desaparición forzosa. O sea, ¿usted no cree en lo que se ha dicho, en la ¿Qué cosa? relación de los hechos que ha hecho el fiscal? Yo no me voy a meter a emitir criterios sobre eso porque eso está en un proceso penal, eso tendrá que ser materia de discusión judicial y hay otra investigación por el hecho del asesinato de los niños. Yo lo que pido es, mientras la justicia no haga, el vínculo entre una cosa y otra, respetemos la presunción de inocencia de los señores. Hasta donde yo sé, son cosas completamente aisladas, pero yo no me voy a meter a opinar sobre eso y tampoco quiero que ya se vaya haciendo en la narrativa pública, sí, son ellos los responsables, porque ahí lo que van a decir es, como ya he visto algunas personas que carecen de educación en esto de aquí, crimen de Estado, lesa humanidad, ejecución extrajudicial, no. La Fiscalía Tampoco no lo ha desaparición dicho. forzada hasta ahora. Desaparición forzada es lo que está procesado. Pero la acusación es equivocada porque no se cumplen dos aspectos para la desaparición forzada. Eso no nos compete El a uno que no nosotros se decirlo. cumple es encubrimiento del Estado, que no ha habido. Pero Ha eso habido no dice el demora, tipo. negligencia. Y el otro que no se cumple es complicidad del Estado, Eso es lo que no. que tampoco ha habido. Lo que Pues usted está diciendo no es para puede- que sea un crimen de lesa humanidad. No puede haber desaparición forzada. El tipo penal no necesariamente es un crimen de lesa humanidad si no hay sistematización, o sea, si es algo sistemático, Correcto. si hay un incumplimiento, cosa que definitivamente no hay. Pero el tipo penal como tal de desaparición forzada es lo que la Fiscalía ha puesto ahora. Cuidado con esa confusión de querer llevar al enlace, como he visto algunos, perdóneme la expresión, ignorantes, que están diciendo que esto es un crimen de lesa humanidad, otros que hablan de un crimen de Sí, Estado, claro. etcétera. Normal, etcétera. Eso que no quieran, cabe. ya. He visto y Pero ¿sabe qué agradezco. debe ser preocupante para usted? Como organismo de la ONU, especializado en esta materia, también habla de desaparición forzada. Es que Y ese es el tipo penal, ese es el tipo penal, y Fiscalía ha procesado ¿Cómo por ese puede tipo ser penal. ese el tipo penal si no se configuran los dos No, elementos Carlos, que yo le le pido- mencioné? No yo hay le- complicidad y no hay encubrimiento. Yo le pido que lea el tipo específico y veamos, y repito, no estamos aquí para hacer un análisis del proceso, pero en la tipicidad de eso es lo que han puesto. No quisiera llevarme Ok. más tiempo de esto. Lo Porque que usted no además estoy es dispuesto a penalista. conceder, exacto, lo que no estoy dispuesto a conceder es que esa tipicidad inmediatamente la asocien como un crimen de lesa humanidad. Correcto. Porque para que la desaparición forzada sea un crimen de lesa humanidad, se necesitan los elementos que usted dice y otros más. Ok, en eso están exagerando y equivocándose. Algo adicional Están ahí. hablando tonterías, perdóneme. la Sí, expresión. sí, la responsabilidad. No, aquí estamos para hablar crudo y dígaselos también. La responsabilidad no se puede agotar en los 16. Yo no lo sé, Carlos. Repito, y fue lo que empecé diciendo. No es cuestión de que yo lo sepa, es cuestión obvia. Pues. Pero, Ellos Carlos, tenían por eso que hay un reportar, proceso. demoraron a un superior. Ese superior tenía que informar inmediatamente al ministro de Defensa, demoró la información. Usted sabe exactamente cuáles son las acciones por las cuales o las faltas por las cuales ellos están sometiéndose además a un tribunal militar. Exactamente no, Ya, ok. pero Primero. sí hay... Segundo, están siendo procesados en justicia penal con independencia de la responsabilidad De lo castrense. administrativa militar de lo castrense en la vía penal. Ya tienen una medida cautelar ahí. Yo lo único que pido es, dejemos que la justicia avance y que sea la justicia la que diga en Ya, exactitud y yo qué es lo lo que único pasó. que pregunto es, en lo castrense, se lo pregunto a usted, porque el ministro de Defensa iba a venir, pero le cambiaron la autorización. Había inclusive el día que programó venir una conferencia de prensa y no pudimos hacer el programa. Y él entendía la necesidad de, en lo estrictamente castrense, averiguarle estos detalles. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad el hecho le notificaron? ¿Qué le notificaron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Hasta donde pudiera contar. Aquí los únicos responsables no son los 16 ejecutores
o partícipes en los hechos, sino la cadena superior, por lo menos hasta el comandante de la base, que tenían que ver con eso, si no es con el mismo comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y ellos siguen orondos como si nada en sus funciones. A mí no me parece ese comentario, yo discrepo con usted, Carlos. Yo creo que aquí, en un caso de esta conmoción nacional, en el luto que se tiene, con la seriedad y la rigurosidad que esto debe de conducirse, para poder llegar a esas lucubraciones se necesitan evidencias, indicios. No son lucubraciones, es conocimiento de la cadena de comunicación Carlos, militar. No, pero mientras eso, en el escenario en el que estamos, no sea judicialmente declarado o administrativamente declarado, que ni usted ni yo lo hemos visto, y tenemos que respetar el derecho a la defensa de esos señores. No tendría que ser declarado, porque lo judicial va a tomar para las calendas griegas, pero el proceso militar comenzó ya, hay un tribunal formado. Las dos cosas ya empezaron, el penal y el castrense. ¿Y sabe cuál es lo peor? Esa es la inversa, señor ministro. Si no hay responsabilidades superiores, ¿hasta dónde pueden llegar? Ahí sí le acepto que usted me diga que es de lucubración. Yo lo que sí le voy a decir... Si no hay responsabilidades superiores, eso sí puede afectar a las Fuerzas Armadas porque dirán que hay espíritu de cuerpo. No, señor. ¿Cómo, Carlos? ¿Qué es lo que se ha hecho desde el primer momento? ¿Te acuerdas? No se puede romper por lo más flojo, por Dios. A ver, pero Carlos, pero tampoco podemos decir que casi que ha habido órdenes superiores en coger y decir... Jamás. Hagan tal cosa. Nunca. Eso no es lo que ha pasado. Ni me atribuye a mí esas dedicciones ni esos comentarios. Yo lo que le digo es, aquí estamos en un tema de principios, de justicia y de cero impunidad como gobierno, y esa es la disposición que se ha dado y eso es lo que está acatando el Ministerio de Defensa y lo que está emprendiendo el Ministerio de Defensa es, aquí no se encubre a nadie. Si la justicia tiene que llamar a rendir versiones, si en la justicia castrense tienen que someterse administrativo a otras personas distintas de los 16, que allá vean lo que tienen que hacer. Desde el Ejecutivo lo que se ha hecho es que se haga y que el país sepa la verdad. Eso es lo que se ha dicho, ese es el compromiso con el país. Usted va a ser el único vocero para eso, aunque no es estrictamente de su competencia, pero como ministro de gobierno, ¿todo lo que sucede con el gobierno le compete? A ver, yo puedo hablar hasta donde puedo hablar, repito, y por eso siempre soy muy respetuoso de varias cosas, del dolor de la familia, de la legalidad de las investigaciones y del sigilo de las cosas hasta donde se saben y hasta donde se pueden decir. Ya usted ha hablado de que los niños fueron asesinados hoy día y lo dijo con propiedad. Eso es lo que yo creo que ha pasado. El general Vela habló de que este es un incidente. Por Dios, un incidente. Pero, Carlos, o sea, queriendo minimizar el asunto. Yo no creo que, tampoco voy a interpretar palabras ajenas, pero yo que estoy viendo y que he visto, la forma como se ha abordado este tema, desde lo humano, desde lo social, desde lo jurídico, desde lo político, le digo que en ningún caso nosotros estamos minimizando una situación como esta. ¿Por qué habla el ministro de Defensa de graves errores? ¿Graves errores de los militares? ¿Cometieron Carlos, delitos en los dos sentidos, castrense y Solo le voy a civilmente? poner un ejemplo. Si es que los niños hubieran aparecido con vida, si es que no estuviéramos frente a un caso donde hubiésemos tenido que despertarnos a una noticia como esta, tan grave, no solamente por el resultado del hallazgo del fallecimiento, la corroboración de los resultados forenses, sino por el hecho de haber sabido que hubo unos niños que estuvieron sometidos a un trato como este, igual fuera grave. Fuera grave. Sí. Y entonces, ¿ante qué estuviéramos? Ante un escenario similar de responsabilidades, pero claro, quizás con un escenario de país distinto. Aquí estamos hablando de vidas de niños, aquí estamos hablando de muchas cosas. Entonces yo no quiero simplificar el análisis y tratar de, interpretar palabras ajenas. He expresado claramente cuál ha sido desde el día 1, desde que enteramos, desde que nos supimos qué es lo que se tiene que hacer. Claridad, transparencia, cero impunidad, cero encubrimiento. Eso es lo que se ha hecho. Señor ministro, tengo solo una curiosidad semántica. Y este fin de semana que estuve viendo más que de costumbre CNN, me acordé de usted. Porque hay una publicidad en CNN de ese país. En inglés como en español le llaman a Turquía Turquille. ¿De cuándo acá esa vaina? Usted que viene de la ONU está actualizado con Turquille. Yo le voy a decir ese nombre. Es como Holanda, Países Bajos, pues es otra cosa. No, exacto. Yo creo que es así, sí. Yo creo que es así. O sea, ¿se rebautizó Turquía con Turquille? Sí. Sí, yo esto lo aprendí en Naciones Unidas, desde luego, y ahí vi que había habido este cambio. Okay. Y cuando supe que no se debía decir Turquía, sino Turquille, ya se me quedó grabado. Y aquí el otro día me causó gracia vacilando. Que creían que estaba vacilando a alguien. Sí, la otra cosa, ¿qué le falta por decir sobre este tema? ¿Qué no alcanzó a decir o explicar? ¿Cuál de después hemos hablado de dos, básicamente. El caso de la no licencia obligatoria y de lo que se hará una vez que comience la campaña, y el otro, el de los
niños desaparecidos y asesinados. Lo que debo de ratificar, quizás lo dije y lo mencioné, es que quiero exhortar a la Asamblea a que se conduzcan en el marco de la Constitución. El país ya no soporta más crisis de institucionalidad. Ya tuvimos una que terminó en una muerte cruzada. Y de lo que veo de la Asamblea, el desgobierno, el asedio al Ejecutivo es lo que hay. Enmárquense en la Constitución y den los pasos que la Constitución les permite. ¿O si no? No, aquí estamos nosotros defendiendo la democracia. Sí sabe que la obligación principal del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por supuesto. Y se acuerda lo que hizo Febres Cordero cuando quisieron meter jueces en la Corte Suprema de Justicia, se llamaba entonces, era un pelado, pero debe acordarse bien. Sí, metió los tanques. Ok, los bloqueó la entrada con los tanques. Yo no voy a adelantarme a cosas como esas porque creo que el contexto del país ha cambiado. Sin embargo, por las cosas que veo, los signos que veo de que salen de la Asamblea, este asedio a los ministros, etcétera, y lo que estoy viendo ahora de este intento de golpe de Estado en dos tiempos diferido, qué increíble. Creo que hay que hacer este llamado a ellos, que respeten la institucionalidad de la Presidencia de la República, y también al país, de que estén atentos de todo lo que se quiere cocinar. Señor Ministro del Gobierno José de la Gasca, ese país que usted acaba de mencionar, creo que le agradece mucho más que yo de su comparecencia en un día tan complicado, de feriado obligatorio para temas tan complejos que ahora sí están muy claros. Otra cosa es que todos coincidan o no con la explicación oficial, pero no solo que la hay, sino que tiene fundamento. Ojalá con el transcurso del tiempo no cambie ni su talante ni su apertura. José de la Gasca. Pero déme recreo ya, gracias.